Ahí estamos. Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva clase del ciclo de Masterclass que estamos organizando desde la AXBA, que como ya saben todos es una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo promover, educar y tratar, digamos, de informarnos y seguir estudiando sobre esta profesión tan maravillosa que es la sommeliería. Tenemos el gusto enorme de contar para esta clase con Patricio Santos, ya que él y su familia, particularmente su papá Ricardo, fue el primer productor de vino en exportar Malbec, marcando así el camino a todo lo que vino después, ¿no? En todo lo que fue la exportación de vinos en Argentina. Y el nombre de Ricardo está inquebrantablemente ligado a la historia del vino en Argentina. Lo vamos a presentar entonces a Patricio. Él es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de Cuyo, es máster en viticultura y enología en la Universidad de California, UC Davis, es enólogo, agrónomo, propietario de la bodega de Ricardo Santos desde 1992, fue enólogo en la bodega Mayol entre el 2002 y el 2005 y obtuvo experiencia en el Grupo Catena y en bodegas también en California. Vamos a tratar de tener todos los micrófonos silenciados y de ser posible las cámaras encendidas. Preguntas vamos a tratar de dirigirlas al chat. Y si quieren también pueden en las reacciones, no sé si ven abajo a la izquierda que hay una carita, abajo a la derecha digamos hay una carita y ahí pueden levantar la mano también y hacemos las preguntas también a través de las reacciones. Así que bueno, ahora hablamos con Patricio para que nos cuente. Muchas gracias Patricio por estar acá y bienvenido. Bueno, muchas gracias y un placer, la verdad, estar con todos ustedes. Estos nuevos métodos que hemos aprendido para comunicarnos, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado hace un par de años que alguna vez íbamos a tener una charla cada uno desde su casa, sentados? Pero bueno, nos adaptamos. Bueno, ya dieron todo un poco una explicación de mí y vamos a... Estuvimos también hablando de qué íbamos a hablar y de todo, dijimos, bueno, hablemos del Malbec. ¿Por qué de Malbec? Porque a pesar de que Malbec es la variedad emblemática, es la variedad hoy más cultivada en la Argentina, es la variedad por la cual somos reconocidos en el mundo, no tuvo siempre un camino de rosas desde su aparición. La verdad que el fenómeno Malbec ocurre en el mundo a mediados, o empieza a mediados y fines de los 90, diría que fuertemente en los primeros años del siglo XXI, pero que llegó de una forma bastante rara. Así que vamos a contar un poquito qué es el Malbec y por qué de nuestra pasión por el Malbec, antes de que el Malbec fuera lo que hoy conocemos como Malbec. Bueno, Malbec era la variedad tinta más cultivada en la Argentina. Cuando trae la provincia y a un viticultor francés, Pouillet, que trajo un montón de variedades francesas. Entre estas variedades trajo Malbec. Trajo Malbec, Cabernet Sauvignon, todas las clásicas, ¿no? Pero trajo Malbec. Por algún motivo, el Malbec se dio muy bien y los productores y los agricultores y los viticultores mendocinos eligieron Malbec sobre otras variedades. Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Eligieron el Malbec sobre otras variedades y por algún motivo fue la variedad más cultivada en su momento. Hay que decir que Malbec en ese periodo en Francia era una variedad más conocida de lo que es después, porque todavía era una variedad importante en Burdeos, que después fue, cuando se reemplazó todos los viñedos por la filoxera, fue reemplazada por variedades como Merlot y Cabernet Franc, que eran variedades que maduraban más temprano. Entonces aseguraban tener
todos los años maduración. Entonces en Malbec pasó a perder mucho peso en Francia. Ahora, el gran misterio es, ¿qué vieron los viticultores mendocinos de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, para cultivar Malbec sobre otras variedades? No lo sé. Porque Malbec pasó a ser la variedad principal de Mendoza fundamentalmente. Y esa variedad, a tal punto que despectivamente llamaban la francesa, entre otros nombres, porque era la variedad de todos los días. Entonces, la mayoría de las bodegas cultivaban Malbec, producían Malbec, pero igual estábamos en una época donde las variedades no eran tan, digamos, no se usaba tanto el nombre de las variedades en las etiquetas. Sin embargo, la mayoría de las bodegas usaban para sus vinos caros o cortes con Malbec, con que tuvieran Malbec, pero básicamente tenían Cabernet Sauvignon y Merlot. Pero Malbec siempre estuvo, Malbec era la variedad por excelencia. Después hubo un fenómeno en los años, que empezó en los años 60, 70, en la Argentina, que fue un momento de masificación y de aumentos terribles de producciones y una caída significativa de calidad en general. Eso fue cuando aparecieron las megabodegas que producían millones de litros, cuando el consumo era altísimo, y empezaron las variedades, y además se dio otro fenómeno, que es que el consumo era más alto de vinos blancos que de vinos tintos. Aunque no lo crean, Argentina por muchos años hasta mediados de los años 90, consumía mucho más vino blanco que tinto. Y esas eran estas megafábricas, gran producción, y hubo un cambio varietal desde las variedades finas del momento, pero que fundamentalmente eran Malbec, pero podríamos nombrar a Semillón como blancas, que fueron reemplazadas por variedades de alto productividad. Básicamente las criollas, que en realidad es un conjunto de variedades distintas, todas bajo ese paraguas que llamamos criolla, que producían 3-4 veces más por hectárea, y el vino tenía un valor bastante estandarizado. En esa época, los vinos más caros de la época, para que vean una idea, valían máximo 3-4 veces más que el vino más barato. Hoy un vino caro vale 50 veces más que un vino barato. O sea que ha ido cambiando mucho el paradigma. Bueno, y en ese momento una gran explosión de plantaciones, por un lado de plantaciones en zonas nuevas, y sobre todo en el este de Mendoza, de zonas de alta producción, y a su vez una disminución de la superficie de variedades finas, fundamentalmente Malbec, que era la más cultivada. Bueno, en el año... mi padre, que en ese momento estábamos en la bodega Norton, mi padre era un fanático de la variedad Malbec. Era una de las pocas bodegas en su momento que tenía al Malbec como los vinos caros de la bodega, aunque por supuesto que hacía Cabernet y la mayoría eran blends y cortes, y que muchos ni siquiera decía las variedades en la etiqueta. Pero en el año 72 vino un importador de Estados Unidos que quería llevar vino a Estados Unidos. En realidad era un importador que se dedicaba a vinos y a comidas italianas, que hubo un problema en ese momento, estoy hablando a principios de los años 70, entre Estados Unidos e Italia, no sé cuál fue el problema, y salió a buscar vinos a otros países, entre ellos vino la Argentina. Cuando viene a Norton, busca los vinos, y el que más le gustó era un Malbec del año 71. Empezó a llevar ese vino, pero lo más curioso es que
quiso que dijera Malbec la etiqueta, lo cual era algo muy inusual en la época. La mayoría de los vinos no decían la variedad en la etiqueta. En el mundo todavía no estaba el fenómeno varietal, y que viniera alguien de afuera y que quería que el vino dijera Malbec en la etiqueta, para un vino que iba a ir a Estados Unidos donde la variedad era totalmente desconocida, la verdad que fue muy arriesgado el señor. El señor que se llamaba Jerome Tosi, empezó y por muchos años fue importador de vinos de Norton y llevaba Malbec. Y pasó a ser la primera exportación, por lo menos registrada, de Malbec varietal en la etiqueta. Seguramente, bueno, no había muchas exportaciones en general, pero si había otras exportaciones, probablemente hayan tenido vino Malbec, porque era la variedad principal, pero salía como vino tinto, vino fino tinto. Así que este pasó a ser, hubo un gran momento hasta ese año, la variedad, aunque se usaba los dos nombres, pero el nombre más aceptado para la variedad era Malbec con CK. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan que Malbec se escribía con Malbec, terminaba con una C y una K. Y este señor dice, me encanta el nombre, la variedad y todo, pero con una K al final no vamos a venderla nunca. Entonces mi padre hizo todo el trámite para que aceptaran que existía también la variedad y que el INB pasara a llamar Malbec con K y sin K. De vuelta hablando del año 72, 73, y a partir de ahí exportamos Malbec, por supuesto, con esto que estamos viviendo en este país, se imaginarán que no es de ahora, y que desde el 73 hasta ahora hemos tenido 10 veces de momentos de exportación y momentos de que no se podía exportar porque por los precios, por los cambios, por los dólares. Esa exportación después se terminó perdiendo y por muchos años más no volvimos a exportar. Pero en Norton ya quedó la idea del Malbec y siempre se puso las pilas para vender Malbec. Bueno, en el año 92, cuando nos vamos de Norton, nos vamos en el 91, pero en el 92, con mi padre decidimos empezar un viñedo nuevo. Compramos una finca ahí en Russell, relativamente de Maipú, cerca de la ciudad de Mendoza, unos 20 kilómetros, 20 minutos, 15, 17 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, y plantamos Malbec. Bueno, todo. A ver, mi padre siempre estuvo metido en el ambiente, mi padre habría sido, no sé, presidente del Centro Bodeguero de Mendoza, digamos. Todos le decían que estaba loco. ¿Cómo Malbec? Si había mucho Malbec. Si lo que había que plantar era Cabernet, Sauvignon, Merlot y Chardonnay, como se estaba plantando en todo el mundo. Que el futuro de la industria estaba en esas variedades y no en este Malbec que solo se consumía en la Argentina y que producía vinos que estaban bien, pero nada más. Bueno, mi padre, muy cabezón, muy tercos, que ahora después tenemos una marca que se llama Tercos, plantamos Malbec y desde el año 95 estamos haciendo nuestro Malbec de Ricardo Santos. Por 10 años ese vino, por 10 años hicimos solamente un vino, el Malbec, que lo hacíamos con nuestras uvas en bodegas itinerantes, alquilando espacio en distintas bodegas, hasta que para el 2006 fue la primera cosecha que ya elaboramos en la bodega propia, que está ahí donde está el viñedo, y a partir de ahí empezamos a incorporar otras variedades y otra línea de vino. Ahora tenemos una línea de vinos un poco más de menor precio que se llama Tercos. Después tenemos un Malbec reserva que le llamamos Gran Malbec. Pero así fue que empezamos, así fue nuestra historia. Hoy igual, a pesar de tener otros vinos, el 80% de nuestras ventas sigue siendo alguno de nuestros 3 Malbec, dependiendo
la categoría, ¿no? de nivel de precios. Así que fue una historia interesante porque todos creemos, la gente cree que el Malbec es algo que estuvo siempre, pero el Malbec es así como nosotros lo vemos como una variedad nueva, interesante, y la variedad que hoy ha hecho que Argentina sea reconocida en el mundo como productor de vinos de calidad, es el Malbec, ha sido un fenómeno relativamente reciente. Lo que pasa es que cuando se empezó a hablar, cuando empezaron las bodegas chicas, ya el Malbec ya estaba instalado, entonces cuesta creer que es un fenómeno relativamente nuevo. Pero bueno, estamos muy contentos de pertenecer a ese movimiento porque hoy lo que es Argentina en el mundo se lo debe, por supuesto, a la calidad de los vinos, a las bodegas, a la tecnología, a la geografía, a las variedades, a los enólogos, indiscutiblemente, pero fundamentalmente al Malbec. Malbec fue lo que nos hizo que hoy fuéramos reconocidos y respetados en el mundo. A veces, lo digo como productor de otras variedades, aunque soy básicamente mi corazoncito en Malbec, a veces digo que no es justo, porque es muy difícil vender otros vinos, porque el cliente, sobre todo el cliente extranjero, pretende Malbec. Pero bueno, ya llegarán otros vinos, pero no creo que esos vinos lleguen a opacar y lleguen a disminuir y lleguen a lo que ha hecho el Malbec por esta industria, ¿no? Por nuestra industria. Así que Patricio, creo, ¿sí? sí. Perdón, una pequeña interrupción. Sí. En todo este camino, ¿no? Y en todo este recorrido que tuvieron ustedes como protagonista en lo que es la historia del Malbec, y hablando particularmente de lo que es gestión del viñedo y después también gestión de la bodega, ¿cuáles fueron los cambios más importantes, asombrosos o que te impactaron más en toda la transición que fue el Malbec en los 90 hasta el Malbec en la actualidad? Yo creo que número uno es conocer la variedad, que hasta ese momento era una variedad que no estaba tan estudiada. Después las bodegas han hecho cambios tecnológicos impresionantes. Lo que se han tecnificado las bodegas a partir de los años 90, y toda con inversión genuina, es admirable, y pocas otras industrias en el país han logrado esta llegada y este cambio realmente a pulmón, ¿no? Yo creo que la tecnología, yo creo que en los años 90 empezaron a viajar, bueno, y yo también, al mundo, a ver qué se tomaba en ese mundo. Acuérdense que después, muchos años, Argentina sigue siendo una economía cerrada, pero fue una economía sumamente cerrada donde todavía es muy difícil probar un vino extranjero en la Argentina. Y si van, tienen que ir a lugares especiales a comprarlo. No lo van a ver en restaurantes, no lo van a ver en la mayoría de los supermercados. Y creo que estábamos encerrados en un estilo antiguo, un estilo muy tradicional, sin saber lo que hacía el mundo. Y bueno, salir al mundo a ver lo que hacían fue lo que básicamente cambió. Y esto no es solo para Malbec, sino para la industria en general. Y justo vino todo un fenómeno de sofisticación del mercado, en el mundo también, que bueno, que hizo que nos tuviéramos que adaptar, buscar, y hoy estamos hablando de diferentes clones y selecciones de Malbec. Estamos hablando de zonas en forma muy específica, cuando antes más o menos hablábamos, una palabra que a ustedes a lo mejor le van a llamar, se hablaba de la primera zona. Entonces, en Mendoza se hablaba de la primera zona, que era Maipú, Luján para arriba, y el resto que era el este. Y hoy Mendoza no se puede dividir en dos regiones. A su vez está muy subdividida porque hemos elaborado
Hoy, otra cosa que funcionó mucho es que hoy hay partidas mucho más chicas. Antes eran, a pesar de que en los años 80, 90 se consumía mucho más vino que en la Argentina que hoy, había más hectáreas plantadas que hoy y había más producción de vino que hoy. Hoy hay una multiplicidad de marcas y de estilos y de bodegas que no existían en esa época. En esa época eran muy pocas las bodegas que realmente ponían, embotellaban y vendían a la bodega. Entonces, yo me acuerdo cuando hace años ibas a un restaurante y el que pedía una marca, un vino, si ese vino no estaba, se movía dentro de la marca hacia otra variedad o hacia arriba o hacia abajo, pero no es que se iba y cambiaba a otro vino de la variedad que había pedido. El consumidor era extremadamente marquista. Hoy el consumidor es una persona mucho más abierta, dispuesta a probar cosas nuevas, que ha hecho que jugadores como nosotros podamos estar. Nosotros arrancamos en el 95, 96, y no saben lo difícil que era. En el año 96, todos hablaban de Luigi Bocca como la bodega boutique. Y Luigi Bocca era tan monstruo de tamaño como es hoy, pero era al lado de las otras, era la bodega chica. Entonces, qué sé, al lado de los Trapiche, de López, Norton, La Rural, claro, era la bodega chiquita. Claro, cuando entramos nosotros éramos, toda nuestra bodega era una pileta de esa bodega chiquita. Pero bueno, pero hoy el mercado, y nos costaba entrar porque no teníamos, la mayoría de los restaurantes nos decían, ¿para qué? Y la mayoría de los restaurantes nos aceptaban, los pocos, digamos, que nos aceptaban, era porque mi padre había estado en la industria 30 años y tenían un compromiso con él, pero no porque realmente querían y necesitaban otro vino. Bueno, eso ha cambiado notablemente por todo, ha cambiado. La gente que hablaba y escribía sobre vinos eran 4, con los cuales me he criado yo, porque cuando vivía en la bodega Norton siempre se quedaban en la bodega a dormir, o sea que eran 4. Ese era todo el mundo del vino, y sin embargo como mundo movía más dinero que lo que mueve hoy. Era mucho más importante para la provincia económicamente que lo que es hoy. O sea, nosotros creemos que el mundo del vino es algo que arrancó ahora, y la verdad que está renaciendo ahora, pero ojalá lleguemos a los volúmenes y a la importancia que tenía la industria hace unos años. Pero bueno, acá estamos, y la gente no nos necesitaba, pero nos metimos. Y hoy la gente necesita, hoy un restaurante nuevo chico, y quiere cosas nuevas, quiere cambiar, y va a cambiar la lista de vinos seguramente todos los años. Bueno, a mí me encantaría conseguir un cliente fiel que solo tome mi vino, como eran los clientes de esas bodegas tradicionales. Yo sé que no lo voy a tener, pero yo quiero que estar en la rotación de mucha gente. Y que cuando la gente pruebe cosas nuevas, yo entro a un restaurante y veo a alguien que está tomando, no sé, una bodega de las clásicas, que no estoy juzgando la calidad del vino, ¿no? Porque hacen grandísimos vinos. Y ese normalmente es un cliente de bodega grande, fiel a la marca. Si yo entro y veo a alguien que está tomando un vino de, dámelo al que sea, Casone, que es nuestro vecino, bueno, ese es mi cliente. Y ese sé que va en la rotación, voy a estar algún día. Así que bueno, eso es lo que ha pasado en los últimos años. Y de vuelta, aunque a veces y haya gente, y ahora esté de moda para muchos, decir que a mí el Malbec no me gusta, ya me cansé de Malbec, etcétera. Hay Malbec para muchos años más, y van a empezar a ver cosas nuevas de Malbec, y van a ver distintas formas de elaboración y distintas regiones, algunas veces combinado con otras variedades, pero Malbec indudablemente es la variedad principal, y lo va a ser por muchos, muchos años. Bienvenido a las nuevas variedades. Nosotros probamos permanentemente con nuevas variedades, porque hay nichos para esas otras variedades, pero los volúmenes están en el Malbec.
La Buenísimo. primera añada de Malbec Ricardo Santos fue el año 95, con las uvas que plantamos, el viñedo que plantamos en el año 92. La etiqueta del 95 era una etiqueta totalmente distinta que duró un año. La verdad que era espantosa. Fue un diseño de mi padre que la verdad que fue espantoso, pero ya en el 90 y a partir del 96 ya fuimos con nuestra presentación clásica, que ha ido sufriendo modificaciones menores hasta este año, que cambiamos la etiqueta y yo me traje todos los vinos y me olvidaron de poner ese, pero la etiqueta es más o menos así de un vino tinto, ¿no? Hemos cambiado totalmente, ya desde el 96 hasta el 2010 hasta el 2021, la misma etiqueta, dijimos ya era hora de cambiar. Así que estamos viendo a ver cómo nos va con la nueva etiqueta. Pero la idea sigue siendo la misma. La uva es del Malbec, que es de nuestro viñedo, que está plantado ahí desde el año 92. Hoy ya es un viñedo bastante equilibrado, sin ser un viñedo viejo, pero es un viñedo que tiene ya sus años. Y bueno, y compramos uvas de otras variedades y para otros vinos y para otras cosas que estamos haciendo. Perdón, Patricio, quería hacer... Ya sé que vamos a hablar de Malbec. Sí, sí, por supuesto. Yo preguntaba qué añada era porque tenía un recuerdo en el año más o menos 96, 97, no recuerdo bien, pero fui a un restaurante en Buenos Aires y me pusieron una botella sin etiquetar de un amigo. Me traen las copas. Esa historia es mundial. Las copas eran las Riedel y que estaban grabadas con el Malbec de Ricardo Santos, pero yo todavía no las había visto las copas en particular. Y el vino en ese momento me pareció el mejor vino que había tomado. ¿Qué? Los importadores de Riedel éramos nosotros. Claro. Nosotros fuimos importadores de Riedel hasta que en el año 2001 explotó todo. ¿Eso qué año pudo haber sido? ¿En qué año salió al mercado el Malbec 95? El 95 habrá sido... No, ese ya era el 97, cuando hubo la transición de la etiqueta. Tiene que haber sido en el 97, por ahí. Les cuento porque nuestro primer cliente para el vino sin etiqueta, totalmente ilegal, era en Buenos Aires el Bar Danzón, el Gran Danzón. No, este fue como en casa con amigos. Ah, también. Pero en el Danzón estaba Andrés Rosberg, del sommelier del bar-restaurante. Entonces venía y dice, yo no puedo creer lo que vendemos, nunca más vendimos tanto vino, el día que le pusimos la etiqueta no vendimos más en ese volumen. Dice, yo no puedo creer el poder de la botella desnuda. Venía el mozo, ofrecían el vino, servían el vino, y dice, todo lo de la mesa alrededor, lo primero que preguntaban es, ¿qué está tomando? Yo quiero eso. Totalmente ilegal, ¿no? Imagínense una botella totalmente pelada. Lo único que el corcho decía, estaba impreso, que decía Ricardo Santos. Nunca vendimos tanto. En los lugares donde ilegalmente lo vendíamos. El restaurante que fui yo era de Martín, el chef era Martín, no recuerdo el apellido, y había unos franceses, Carrera, exacto. Martín y Carrera. Había unos franceses amigos que me regalaron las copas, y las copas las tengo yo en casa hoy, las 4 copas. Por eso se volvieron a Francia. Nosotros fuimos los importadores de las copas en época fantástica, cuando se podía. Después por Riedel pasó por muchas manos. Nosotros logramos en ese momento, igual las copas Riedel, convengamos que son copas y eran excesivamente caras para gastronomía. Lo que pasa es que hasta ese momento no existía una copa buena. Las copas eran esas, ¿vieron? ¿Se acuerdan esas copas bajitas, casi como cuadraditas, con redondeado el borde?
no había buenas copas, no había copas que no tuviera borde doblado, eran todas toscas, gruesas. Y la verdad que hicimos todo un trabajo formidable. Básicamente nosotros le vendíamos las copas a las bodegas y las bodegas se las entregaban a los restaurantes. Después empezaron a aparecer copas nacionales e importadas digamos, más gastronómicas, de menor precio y de probablemente no sean la misma calidad, pero muy, muy buenas. Con lo cual complicó un poco el mercado. Pero no había copa, no había un concepto, salvo en los muy pocos restaurantes muy buenos, pero no había un concepto de vino y de servirlo y de buena calidad. Como le digo, ibas a los restaurantes y tenían los vinos, a lo mejor la carta de vino tenía 40 vinos, pero 40 vinos divididos en 4 bodegas con 10 vinos de cada bodega. Esto fue algo que surgió, digamos, creo que también hemos dado nuestro granito de arena en eso, en traer copas, hacerle mostrar a las copas a la gente, hasta que aparecieron por suerte buenas. Y bueno, y ese negocio se nos murió con el 2001, cuando era absolutamente imposible, que una copa costaba como un auto, más o menos, era una cosa imposible, ¿no? Pero bueno, eran épocas simpáticas y divertidas. Y nunca pudimos vender tanto vino como cuando no tenía etiqueta. Entonces nos decía, me acuerdo, Andrés nos decía, pero mándenme unas cajas sin etiqueta, porque yo lo tengo abajo y lo vendo, y la gente dice, sí, Andrés, nos encantaría vender esto, pero algún día vamos a tener problemas todos. Pero bueno, sí. La mística, ¿no? De lo desconocido. Como bueno, no sé qué me estoy tomando. No es que me estoy tomando. ¿Qué está tomando el de la mesa de al lado? Porque vos lo querías no porque lo veías en el mostrador, vos lo veías porque estaba tomándolo el de al lado. Eso era lo que hacía interesante. Y venían y te mostraban la botella. Y, ¿para qué te muestran la botella si no tiene nada? Si está totalmente, ni siquiera un sticker chiquito, nada. Bueno, eran épocas de los inicios de la que yo considero que es la tercera etapa de la industria en la Argentina. Si hablamos de la primera etapa, era la de los inmigrantes, las primeras bodegas, la mayoría de esas siguen. Si ustedes van a esas bodegas, cuando vienen a Mendoza, van a ver que todas siguen teniendo sus piletas chiquitas o toneles de bajo tamaño. Después, en los años 60, se degeneró a súper volúmenes inmensos y la calidad bajó hasta los 90, y en los 90 entra la tercera etapa, que es la etapa de vuelta de sofisticación y de buscar cosas nuevas y de mejor calidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, no soy tan viejo, pero tengo muchos años vivido en esta industria. Es más, yo vivía en la bodega Norton. Mis padres se fueron yo llegué a hacer primer grado a Mendoza. Mi familia era de Buenos Aires, y mi padre, que era arquitecto, mi abuelo ya había comprado la bodega Norton como un inversionista, era un hombre de negocios, pero nunca fue un hombre de vino. Es más, no era ni consumidor de vino, mi abuelo. Y bueno, mi padre arquitecto, en uno de esos tantos momentos que la arquitectura sufrió, empezó a viajar cada vez más a Mendoza, hasta que nos mudamos a Mendoza cuando yo empecé primer grado, y desde ahí vivimos en Mendoza, y por 22 años vivimos en la bodega. Éramos los únicos bodegueros en Mendoza, por lo menos la bodega grande, que vivíamos en la bodega. Todas las otras tenían su casa patronal en la bodega, pero ya se habían ido y se habían mudado y ya vivían en la ciudad de Mendoza. Así que fuimos los últimos en vivir en la bodega, y la verdad que mi infancia fue fantástica, ¿no? Entre viñedos, entre uva, bodegas, escondiéndonos en la bodega para que no nos vieran. Después de ahí vino una etapa mía que creo que la habíamos vivido todos,
de rechazo a lo familiar, y yo que veía dedicarme a otra cosa. Esto del tema del vino no me gustaba. Estudié agronomía y ahí siempre pensando en carne o en leche o en otras cosas, hasta que un día Carlos Ticio, que estuvieron ayer con él, Carlos Ticio, que trabajaba en el INTA en ese momento, con Carlos Ticio hemos tenido una vida en Roques, había llegado de Estados Unidos de hacer su máster, y fue a la facultad, a la cátedra que estábamos cursando, a decir que necesitaba algún voluntario que le diera una mano. Y me presenté yo, que hasta ese momento no me interesaba la viticultura, ni el vino, y ahí me quedé, y de ahí me fui a estudiar a Estados Unidos, me dediqué al vino, y nunca más me fui de esta industria. Cuando nos fuimos nosotros, Ticio volvió hacia Norton, que fue el gerente general, digamos, el reemplazante de mi padre durante muchos años. Así que sí, es una historia interesante. Pero bueno, lo que nos trae a nosotros es el Malbec y no mi historia, aunque está relacionada desde todo momento con el Malbec. Y sí, la verdad que es interesante todo lo nuevo que se está haciendo. No se cansen de probar Malbec, porque es una variedad y algo tan interesante, tan versátil, y hemos probado tantas cosas. He probado buenos Malbec afuera, pero sigue siendo un lugar donde todavía nos cuesta conseguir, por suerte, no hay competidores. Y la verdad que hoy tenemos una enología que no tiene nada que envidiar ningún país, ninguna región importante del mundo. Sí tienen que envidiar mucho la parte de la estabilidad económica, la estabilidad política. Imagínense si tuviéramos todo eso, lo que estaríamos haciendo en estos momentos, ¿no? Pero sí, Malbec por muchísimos años. Patricio, te quería hacer una pregunta. ¿Tienen alguna Sí. característica particular ustedes en base a la vasta experiencia en cuanto a los procesos que están aplicando y el manejo de las vides? Un poco habló ayer Carlos, porque trabajan en conjunto, pero en cuanto a la parte de la tecnología y la enología propiamente dicha, ¿tienen algún proceso que los caracteriza, los identifica? No te voy a decir secreto, porque si es secreto no me lo vas a decir, pero hasta dónde se puede hablar. No, y la verdad que no tengo ningún secreto, nada. Lo que hasta nos juntamos con gente hasta ver los números también. No hay ningún secreto en esta industria. Y el que lo tiene, se lo pierde. No, yo creo que nosotros somos bastante tradicionales en elaboración. Nosotros mantenemos un estilo de vino bastante, en el que hemos buscado siempre la elegancia, siempre hemos buscado un vino con buena complejidad, un vino no excesivamente maderizado, y ha hecho que hoy hemos mantenido siempre una línea, y vemos que el resto va para un lado, va para el otro. Hace 5 años los vinos eran extremadamente maderizados y concentrados. Hoy se van al otro extremo, de vino con uvas más frescas, más verdes, con más acidez, con menos cuerpo. Yo siempre digo que al tener una producción todavía pequeña, yo todavía puedo hacer el vino que a mí me gusta, y voy a conseguir gente que le guste. Si en vez de hacer 200.000 botellas, hiciera 200 millones de botellas, yo tendría que hacer el vino que a la mayoría le guste, aunque no sea el que a mí me gusta. Está bien, es otro problema, y también me gustaría aumentar esa producción, pero digo, el secreto es que yo soy un convencido que hago un vino de nicho, y que es un nicho suficientemente grande como para que yo pueda seguir creciendo también. No necesito la última moda para estar. Por supuesto que nos vamos actualizando, por supuesto que el enólogo es la persona más inconformista que yo conozco. Cada vez que un enólogo logra un vino, llamémoslo su vino perfecto, el vino que siempre soñó,
al año siguiente está viendo qué cambiar para hacerlo mejor. Y que no ocurre en otras industrias. Una vez que logramos lo que creemos que es lo máximo, tratamos de seguir. No, nosotros una vez que este año está bárbaro, vamos el año que viene, no, pero el año que viene le voy a agregar, le voy a cosechar una semana antes, normalmente la embarramos, pero hace que estamos siempre buscando cosas nuevas. Y eso es lo que hace esta industria tan fantástica, ¿no? Donde todo vino es un mundo distinto, ¿no? Y cada vino tiene su vida, tenemos años mejores que otros, años en los que estamos felices, años en los que no estamos tan felices, por problemas climáticos, por problemas nuestros, por todo un poco, pero que hace esto que sea tan entretenido. Pero a pesar de todo, siempre buscamos un estilo similar. Si ustedes prueban un vino nuestro, no va a desentonar a lo que ustedes creen que es el vino Ricardo Santos. Como les decía, va a haber años que le va a gustar más, va a haber partidas que le va a gustar más, otra que le va a gustar a lo mejor menos, pero más o menos mantenemos un estilo, una forma y somos muy constantes en eso. Y como les digo, todavía tenemos lugar en nuestro nicho de consumidores, así que estamos... Yo tengo un Gran Reserva. Bueno, el Gran Reserva es un vino posterior. El Gran Reserva, primer vendimia, fue el 2008, creo, 2009. Y nos pasó algo curioso. Por muchos años hacíamos siempre una partida en la barrica separada y después terminábamos cortándolo. Teníamos, volviéndolo, digamos, a la masa del Ricardo Santos, teníamos algunas dudas hasta filosóficas sobre hacer otro vino. Y la duda filosófica está que nuestro Malbec se llama el Malbec de Ricardo Santos. Entonces, ¿cómo podemos hacer otro vino? La verdad que fue muy ingenioso llamarlo así, pero nos puso una traba rápidamente. Entonces, bueno, cuando vimos que el mundo iba hacia otro vino, hacia vinos más caros, ¿no? Cuando nosotros arrancamos con el Ricardo Santos, ¿se acuerdan que lo probaron en aquella época? Era un vino caro para el mercado. Hoy es casi un vino, no debo decir que de batalla, pero no caro. Decidimos sacar finalmente, y entonces lo llamamos el Gran Malbec de Ricardo Santos, para que tuviéramos menos pelea con el artículo él, ¿no? Así que pasamos desde ese año pasado. Bueno, ¿y qué hacemos? En realidad es una partida muy, muy chica. Seleccionamos un sector del viñedo. Hoy estamos también buscando otro viñedo para ver si vamos modificando el Gran Malbec. Y el Gran Malbec lo elaboramos en nuestras piletas de hormigón. Nosotros construimos la bodega en el año 2006, o sea, para el 2006, durante el 2005, con piletas de hormigón, cuando ahora hablan todos de las piletas de hormigón, pero ya habíamos puesto piletas de hormigón nuevas, y en esas piletas de hormigón de 5.000 litros, ahí elaboramos nuestro Gran Malbec. Después de ahí lo añejamos en roble, barricas de roble, usadas por 36 meses. Parte de la usada es porque no nos gusta la idea de un vino sobremaderizado, pero sí nos gusta la complejidad del añejamiento en periodos largos en la madera. Entonces el Gran Malbec es un vino que tiene 36 meses en roble, pero de roble usado, por supuesto que se nota, pero no es la tabla de la madera fresca. Otra de las cosas fue, además de estas discrepancias filosóficas sobre el nombre, mi padre nunca fue un gran amante de nuestro Gran Malbec. Él siempre prefirió el Malbec clásico, nuestro Malbec clásico. Nunca fue un amante de los vinos súper concentrados y súper maderizados. Y cuando prueban nuestro vino van a ver que sigue siendo así. Y mi padre, que era un personaje, la verdad que si alguno ha estado en alguna degustación con él o algo, él era un tipo muy, muy, muy especial.
Una vez, en una degustación, en una mesa, alguien le pregunta, discúlpeme, señor Santos, ¿su vino tiene o no tiene roble? Entonces mi padre lo mira y le dice, con su forma así tan elegante, dice, ¿y a usted qué carajo le importa? Todo esto fue un chiste, después llegó a la buena... Después se hicieron amigos, digamos, nunca fue una pelea. Dice, miren, ese es mi problema, no el suyo. ¿A usted le gusta el vino? Sí. Bueno, ¿va a cambiar su forma de pensar en el vino si yo le digo que tiene o no tiene? No. Bueno, entonces disfrútelo. Ese era el concepto de mi padre, ¿no? De todo fuera de estándar. Entonces sí, ahí hay que seguir tomando los vinos que nos gustan. Muy bueno. Y sí, el Ricardo Santos tiene, el clásico, el Malbec, tiene aproximadamente el 50% del vino pasa por barrica, por alrededor de 12 meses, una combinación desde nueva a vieja, y lo cortamos con Malbec que está en los tanques o en las piletas, que no ha pasado por madera. De esa forma mantenemos la fruta, la elegancia, sin sobremaderizarlo. Así que fue un estilo que aprendimos y la verdad que nos dio mejor que... Hola, decía, me encantó a mí el Gran Malbec. Está muteado, Patricio. Hola, hola. Estás mudo. Ahí está. Ahora sí, no sé qué escuchar. A ver qué decía Jorge. No, que me descolocó a mí ese vino cuando lo tomé, y no hace mucho, era cosa de 7, 8 meses que lo tomé. No te sé decir qué cosecha era, pero fue algo que me sorprendió. Con todo lo que vos describiste, tal cual, Sí, o sea, un vino que una estructura tremenda, es un concierto en la boca, largo, amable, como para bajarte la botella entera una vez que la descorchaste, sin ninguna duda. Me pareció increíble ese vino. esa es la idea. Nosotros hacemos vino para que la gente lo tome y se termine la botella. Hay algunos vinos que son fabulosos, pero son como un licor. Cuando vos tomás una copita ya no querés más. Y eso no nos cierra el negocio a nosotros. Nosotros tenemos que gustarte para que te lo tomes toda y que abras una segunda. Claro. ¿Cuánto de alcohol tenía? ¿14 y pico? Mira, normalmente la mayoría de nuestros vinos tienen alrededor de entre 14 y 14 y medio. Sí. Salvo algunos años específicos donde por cuestiones climáticas dio menos grado, pero digamos que están entre 14 y 14 y medio. Hemos tenido algún 14,8, 14,9, pero normalmente esos son los valores estándar de nuestros vinos. Menos nuestro semillón. ¿A qué altura? Sí, está. ¿La bodega? Sí, sí. La bodega está cerca de 900 metros sobre el nivel del mar. Interesante. En la zona clásica, histórica, tradicional, lo que en su época se llamaba la primera zona. Claro. Ahí en el límite entre Luján y Maipú, suelos aluvionales, de muy poca profundidad, el típico, bueno, nosotros tenemos un espaldero alto, pero el típico viñedito viejo de Mendoza, donde de superficie chica, donde los viejos viñedos tenían 3/4 Malbec y 1/4 semillón. Bueno, hoy el semillón se ha perdido también, y el Malbec por suerte está retomando. La mínima y Bueno, máxima. volviendo al semillón. Perdón. ¿Cómo, perdón? La mínima y bueno, máxima. la mínima fue ayer, antes de ayer. Promedio. La mínima, está bien. Mirá, la verdad es que tenemos buena amplitud térmica, tenemos en pleno verano, por supuesto, tenemos 32, 33, hasta 35 grados de temperatura máxima. Por suerte cae bastante de temperatura de noche y tenemos temperatura de orden de los 20, 23, 24 grados. Así que tenemos una buena amplitud, con días calurosos, un sistema tradicional con riego por superficie, no tenemos goteo, con lo cual requiere, digamos, de una muñeca especial para el manejo del riego, ¿no? Nosotros en la finca ahí tenemos 20 hectáreas,
de los cuales tenemos 11 hectáreas de viñedos, unas 7 hectáreas de olivos, y el resto de la bodega, casa, galpón, etcétera, etcétera. Y de la viña tenemos 10 hectáreas de Malbec y 1 hectárea de Sangiovese. Desde el año 2006 hacemos en la línea Tercos, que es una línea de precio un poco más bajo, Sangiovese. Tenemos Malbec también, por supuesto, Malbec, Sangiovese, Bonarda y Cabernet Sauvignon. ¿Y el semillón con qué marca sale? ¿Como Ricardo Santos? Y el semillón sale como Ricardo Santos. Sí, sí, sí. Ajá. Semillón es una variedad que arrancamos en el 2007, cuando conseguimos que necesitábamos hacer un vino blanco. Era el segundo año de la bodega, queríamos hacer un vino blanco y dijimos, la verdad que no teníamos ganas de hacer otro Chardonnay o Sauvignon Blanc, también que Sauvignon no tenía la moda que ahora, pero queríamos algo distinto. Y mi padre dice, ¿por qué no hacemos semillón? Que es la historia de la viticultura mendocina, es Malbec y semillón. Todos los grandes vinos blancos de la época, o por lo menos los vinos buenos masivos, no hablando los grandes, por ejemplo, López sigue siendo semillón, Norton, todo el vino blanco que se hallaba en la bodega Norton era semillón, era la variedad por excelencia. Entonces conseguimos un viñedo muy viejo de un amigo y empezamos a hacer semillón en el año 2007. Cuando terminamos el vino, nuestros distribuidores, tanto acá como nuestro importador en Estados Unidos, que eran nuestros dos principales mercados, los dos nos dicen, ¿y qué voy a hacer con semillón? Si hay algo que no necesito es un semillón. En 2007 el consumo de blanco era insignificante, y sacamos un semillón de un precio medio alto, o alto para vino blanco en ese momento, y la verdad que empezamos a tener muy buena reputación con nuestro semillón. Les contaba antes de empezar una anécdota, cómo ha cambiado todo cuando tomábamos ese semillón. Claro, la gente del mundo del vino empezó a hablar del semillón, porque necesitaba hablar de algo, siempre necesitan hablar de algo nuevo, y hablaban de semillón, sobre todo que era blanco y que no había algo blanco, y que el semillón. Y era curioso porque la gente hablaba de semillón y nosotros vendíamos 2 cajas por mes. Con lo cual, mucha gente hablaba del vino sin haberlo probado, no nos daban los números, salvo que se hayan juntado todos a tomarlo juntos, no había forma. Pero bueno, yo creo que hoy el semillón es la variedad blanca con más futuro de la Argentina, que no quiere decir que sea la variedad que más vayamos a vender y exportar, pero sí la variedad que va a tener una marca y registrada de la Argentina. Empezamos nosotros en realidad había empezado, siempre existió, pero como un semillón caro, empezó en los años 90 la Anita, pero creo que se discontinuó ese vino. Y después saltamos nosotros en el 2007, y Mendel arrancó 1 o 2 años después que nosotros. Muy bueno. Y Mendel y nosotros, por un par de años, fuimos los semillones, y hoy es una variedad con mucho futuro. La mayoría de las bodegas están haciendo semillón. Creo que la calidad de los semillones que se producen en Argentina en general es muy buena. Pero de vuelta, vendemos 4 botellas, ¿no? No son productos masivos. Nosotros hemos notado algo muy interesante con el semillón. A ver, algo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, porque cuando hice 2007 semillón, no tenía la más mínima idea ni qué íbamos a hacer, y yo decidí hacer un semillón de mucho cuerpo, mucha estructura, de uva muy madura, a diferencia de la mayoría de los semillón que se veían en el mundo en ese momento, que lo que buscaban era hacer una especie de Sauvignon Blanc, buscando algo con fruta, con un ají, algo aromático. Yo me incliné por el lado del vino con cuerpo y estructura, porque creo que esa es la gracia del semillón, que es un vino con mucha estructura, mucho cuerpo. Y lo que hemos notado es que es un vino que funciona muy bien con los consumidores de vino tinto.
¿Y esto por qué? Porque, bueno, hemos visto que el consumidor de tinto, el que no toma vino blanco, básicamente no toma porque no le gustan los vinos muy aromáticos o porque no le gustan los vinos que tengan una excesiva acidez. Entonces toman un vino que tiene más tinto, que tiene más cuerpo, más estructura. Bueno, nuestro semillón tiene más cuerpo y estructura que muchísimos vinos tintos que van a conseguir en el mercado. Y entonces, y como no es excesivamente aromático, es un vino que el consumidor de blanco, de tinto, lo aprecia mucho, y desde ya los de blanco también. Es un vino muy curioso, es un vino que añeja, es un vino que, a diferencia del Sauvignon Blanc, que el mejor Sauvignon Blanc es el momento que terminó de fermentar y todavía está en el tanque, el vino semillón empieza a ponerse interesante después de un año, idealmente 2, pero después de un año por lo menos. Yo cuando, los primeros años que hacíamos semillón, claro, el tema de mi padre, mi hermano, ¿qué tal viene el semillón este año? No, le digo, esta era mi respuesta siempre. Está rico, está bueno, pero no está como el del año pasado. Bueno, esto surgía hasta que lo embotellábamos y el vino empezaba a crecer después en la botella y hace un vino que con los años añeja. Cuando tengan la oportunidad de comprar, de ver semillón, busquen más de una botella, escondan en algún lugar por 2, 3 años uno y van a ver lo que encuentran después, porque la verdad que es un crimen. Nosotros estamos todavía con el 2020 por varios meses más, y la verdad que es un crimen tomar el 2020 ahora, aunque esté bárbaro, porque yo creo que este vino va a estar en su apogeo dentro de 2, 3 años. Lo que pasa es que es difícil vender un vino blanco de 3 años. Un vino que esté en una góndola blanco de 3 años, el consumidor pasa derecho. Si no sabe lo que está buscando, si no hay alguien que se lo vende, no lo va a comprar, porque cree que ese vino ya está de vuelta. Y sin embargo es un vino que está recién empezando. Empieza a desarrollar una miel, una cosa muy, muy, muy interesante. La verdad que somos muy fanáticos y bueno, y cuando decidimos hacer semillón y que tanto nuestros 2 distribuidores nos dijeron que no querían y que no les interesaba, todos los que nos habían dicho que por qué Malbec, que Malbec estábamos equivocados, que Malbec no, todos volvieron a decirnos que estábamos locos por hacer semillón. Bueno, semillón no es lo que es Malbec, ni lo va a ser nunca en cuanto a importancia varietal, pero como le digo, creo que la variedad blanca con más potencial de la Argentina. Potencial dada por la calidad del producto como por la unicidad. Digamos, no hay otro país que esté haciendo semillón. Además, muy bien recibido por todas las críticas internacional, ¿no? Hasta hace poco el mejor blanco de Argentina elegido por Tim Atkins fue el Imufato de los Michelini, que es semillón también, y muy bien recibido por todos los críticos internacionales. La variedad en Argentina, cómo se está desarrollando. One Spectator hace muchos años, One Spectator sacó hace muchos años un artículo hablando del semillón, de prestar atención al semillón de Argentina, cuando solo estábamos Mendel y yo, y nosotros, y los nombró, y nos puso foto de las 2 botellas, y ahí hablaba ya que es la variedad como para tener en cuenta. Y la verdad que estamos muy conformes, pero el consumo de vino blanco de calidad en la Argentina es mucho más bajo que el de vino tinto. Eso, aunque ha subido últimamente, sigue siendo mucho más bajo. Hay gente dispuesta a pagar fortuna por una botella de vino tinto y le cuesta gastar, no sé, un tetra de blanco, porque es como que es un vino que no merita pagar más. Y sin embargo, hacer un vino blanco cuesta tanto o más que hacer un buen vino tinto. Hay mucho menos posibilidad de error. En el vino tinto siempre hay posibilidad de error y se subsana, pero en el vino blanco tiene que ser todo, desde el día 1 hasta que se abrió la botella en la casa. Así que bueno, pero contentos. Contentos. Patricio, tengo una pregunta con respecto, Sí, si nos regalás un poquitito más de tu tiempo, tengo una pregunta con respecto a lo que es la exportación, sí. volviendo al Malbec, ¿no? Volviendo a toda esta historia y con todo este camino allanado por tu familia y por todo lo que hicieron antes. ¿Qué
¿qué le dirías a una bodega boutique, a una bodega de pequeña producción que quiere exportar? ¿Le dirías a qué mercado, a dónde, cómo empezar? ¿Cómo aconsejarías eso? Mira, el principal mercado indiscutible para los vinos argentinos es Estados Unidos. Y es el principal mercado para todos, incluso, o sea, para el país y para mí. Ahora, si vos sos un pequeño productor, busca tu nicho. A lo mejor tu nicho está en un país insólito, o en un mercado insólito, o en una provincia insólita, digamos. Cuando vos producís chico, creo que vos tenés que conseguir tu nicho, hacerte fuerte en ese lugar, después sí seguir creciendo. Pero qué sé yo, un Catena o un Norton o un Trapiche no pueden no ir a Estados Unidos, porque sabe que ahí es el 50% de sus exportaciones. Ahora, si vos haces tu vino con mucho cariño y haces 5.000 botellas por año, a lo mejor no te conviene, a lo mejor conseguiste un país, o sea, nosotros, nuestro principal mercado es Estados Unidos, pero el mercado donde tenemos una mayor penetración indiscutiblemente es Paraguay. Si nosotros vendiéramos en Estados Unidos la misma proporción que vendemos en Paraguay, no nos alcanzaría la producción. Entonces, ¿por qué? Y porque dimos en el momento justo con el importador justo, cuando hubo la necesidad de ese vino en ese momento. Y claro, Paraguay no nos alcanza porque es un mercado chico en general, pero lo que nosotros vendemos en Paraguay es impresionante y digamos, en el share del consumo del país estamos mejor posicionados que ningún otro país, incluso en la Argentina. Así que, ¿qué te diría yo como productora chica? Busca tu nicho. Busca tu nicho que no necesariamente es a donde van todos. Ahora, cuando crezcas mucho, tenés que ir a Estados Unidos, tenés que ir a Brasil, tenés que ir a Canadá y tenés que ir a Inglaterra, que son los 4 grandes. China, ¿no? China también. China es muy difícil, pero bueno. Hemos exportado varias veces a China, pero es difícil. Mis importadores de Estados Unidos, mis importadores de Brasil y de Paraguay son mis socios. Yo con ellos hablo, yo no tengo que hablar ni de precio, me piden, me sugieren cosas, yo les sugiero. Tenemos una relación porque son realmente mis socios. En China, cada vez que empezamos con China, empezamos de cero como si no nos conociéramos. Y que pase la lista de precios. No, es la misma lista de precios de los últimos 6 embargos. No, pásenme la lista de precios. Y sobre esta ¿podemos negociar algún precio? No, no se puede. Ya está, hace 6 veces que mandamos el mismo vino. No existe esa por eso es difícil China, ¿no? Porque nunca llegamos a esa relación, ¿no? de sociedad, de compartir. Es solo una venta puntual, y aunque tengas un importador que te compra todos los años, son todas ventas puntuales. En cambio, en el de Estados Unidos, o el de Paraguay, o el de Brasil, o el de Canadá, es como que seguimos, que tenemos una relación, que conocemos su casa, que nos llama para sugerirnos una variedad, un vino nuevo, un estilo nuevo, que hablamos de... Y no hablamos ni de precios, ni de condiciones, ya están pactadas hace 10 años. Entonces, sí, hay que vender en China, pero no es fácil. Ahora, si sos una pequeña productora, como me propusiste recién, no iría a China. Iría a un país donde lo disfruten y lo aprecien más, donde exista un mercado más chico y de más consumidores. Incluso, si vas a Estados Unidos, lo más probable es que termines en 4 o 5 estados, ni siquiera en todo el país. Así que esa es mi idea de comercio exterior. Pero lo importante es vender donde se pueda. Siempre vamos a conseguir gente que le guste. Excelente. Espectacular. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para hacer o algo para compartir?
no lo desaprovechen. Están todos en pijamas, me parece, en su casa. Sí, Están todos en pijamas por el frío. sí, ha sido unos días. Bueno, Miren, ahí mando mi email Buenísimo. y mi celular. Cualquier duda, cualquier cosa, lo que necesitan, para eso estoy. ay, qué generoso. Mario Bueno. Romando, ¿no querrá preguntar algo? Que está ahí presente. Hola, Lo mandé al frente a Mario. ¿me Pregunten, escuchan? pregunten. Hola, ¿Quieren preguntándonos? Sí, ¿me escuchan? perfecto. Sí, Marito, un gusto oírte, Bueno. Marito. Bueno, el gusto es mío, Patricio. Esta charla que acabas de dar, me sumé tarde. En realidad no nos conocemos, pero tu viejo me habló muchísimo de vos y de Pedro. Claro. Mi Un hermano. exacto, un grandísimo hermano, amigo, perdón, que me dio el mundo del vino y siempre que venía a La Plata me llamaba para almorzar. Así Lo sé, que... lo sé. La verdad que es un personaje que se lo extraña, más allá de mi relación, ¿no? Pero la verdad que es un personaje tan interesante, desmitificaba tanto el tema vino, lo que gente quería que la gente disfrutara. Y yo trato en mis charlas de ser lo menos técnico posible. Creo que la parte técnica aburre a todos y siempre pueden agarrar un libro de química o un libro y leerlo. Me parece que las historias son mucho más interesantes que los números, ¿no? Aunque necesite números para llegar. Totalmente. Y de historias, si tendría tu viejo, ¿no? Por 10.000 cosas y contaba, pero para tirar para arriba, era una cosa divina y con un humor ácido importante también, ¿no? Que había que entenderlo porque alguno se enojaba si no lo conocía, que era raro. Como la historia de ¿y usted qué carajo le importa? Con el si tiene madera o no. Exactamente. Esa salida la hacía siempre. Después tenía una muy buena llegada, ¿no? Nunca se peleó con nadie después, pero él rompía siempre los paradigmas de alguna forma. Totalmente, totalmente. Así que bueno, cuando de la asociación me enteré que ibas a estar, digo, no podía llegar, muy amablemente me pidieron si quería un poco ser el moderador, que desde ya les agradezco a todos, porque yo soy como, pertenezco, pero no soy sommelier, ¿no? Me dedico a hacer periodismo desde hace muchísimos años, pero me aceptaron de todas formas, así que ellos saben que se los agradezco. Me propusieron ser moderador, no podía porque no llegaba, pero quería estar un rato, y bueno, y la verdad que es algo fabuloso, y ojalá que sos muy parecido también, ya no, te lo han dicho 1000 veces, me imagino. Cada vez más, cada vez nos parecemos más. También. Y bueno, y sería un placer, me parece, para todos, y cuando puedas acercarte a La Plata, algo magnífico. Debo muchos viajes, pero esta pandemia, por suerte en la bodega hemos trabajado en forma normal. Quédense tranquilos, que tanto la vendimia pasada como esta, todas las bodegas estábamos autorizados, pero no salgo de Mendoza desde hace 2 años. Pero no salgo ni a nada. Cuando a mí bueno, antes iba mi padre, pero después ir a visitar clientes, ir a dar charlas, tanto acá como a Estados Unidos, a Paraguay, a Brasil, nada, encerrado acá con el Zoom. Que bueno, Patricio, es una forma alternativa, pero no es lo mismo. Patricio, no te quiero quitar mérito, pues si yo viviera en una bodega tampoco saldría. No, sí, te aseguro que sí, ¿eh? No hay como viajar. Te aseguro que sí.
Sin duda que Yo sí. tengo, yo tengo mi ventana tiene una vista fantástica del viñedo, de la montaña. La verdad que reconozco que es envidiable. Y todo el mundo me dice, uy, pero este lugar, qué lindo trabajar acá. Le digo, mira, la verdad que sí. Cuando empiezan los problemas, aparentemente bajo una pared blanca y no veo más nada que una pared blanca. Se pierde todo lo atractivo. Pero bueno. Bueno, disculpe, de mi parte, Paula, te agradezco mucho, Jorge también, por más que me mandaste al frente, pero quería, sí, la verdad que me diste pie y te lo agradezco como para saludar a Patricio. Y bueno, muchísimas gracias por la charla, en serio. Muchísimas, y cuando quieran esta historia tipo Radiolandia, pero que no salga de acá, no saben las que tengo, ¿eh? Sí, pero Pero ese es con vino, sí. ese es presencial y con vino, ¿o no? Esta con vino, claro, pero se destruye cuando salgo, ¿eh? Claro, sí, sí, que quemamos los Porque cassettes. la diferencia mía, que aunque no soy tan, como les digo, no soy tan viejo, yo estoy de la época de los viejos, entonces yo conozco todo esto, todos los que han aparecido, todo, los que se bueno, pero fueron, con quién se fue, y todo eso. nombraste Radiolandia y ya te sacamos la ficha, ¿eh? Sí, pero después niego todo yo. Cuando me mandan al frente yo voy a negar todo. Eso no pasó, eso nunca pasó. Bueno, Nunca. Mario, qué bueno que no estabas en pijama, porque te mandaron al frente, pero no No, estabas en pero pijama. ¿Viste? casi. Casi, casi. Bueno, agradecerles enormemente a todos haberse conectado, estar presentes hoy. Patricio, fue fantástico. Bueno, en lo personal disfruté desde que comenzó hasta terminó y ojalá no terminara. Estoy como para servirme varias copas más de vino y seguir escuchando. Así que bueno, ojalá que nos podamos encontrar presencialmente y compartir algo así. A disposición para lo que necesites, agradecer enormemente toda la tarea que realiza nuestro vicepresidente Jorge Cheruse, que no para de gestionar estos encuentros, así que agradecerle muchísimo a él, agradecerle a nuestra secretaria académica también, Romina Soliani, que trabaja muchísimo para todo lo que tiene que ver con la capacitación de nuestros asociados, y agradecerles a todos los que estuvieron acá. Obviamente vamos a subir este contenido, obviamente el objetivo es la generación de este contenido multimedia, así que bueno, nuevamente gracias, y los seguimos esperando para las próximas ediciones de este ciclo de Masterclass. Y bueno, y Patricio, te caemos, ¿eh? Los Sin espero, duda. acá estamos. Sin duda. Acá estamos siempre. Bueno, Vamos bueno, a ir. Y espero no ir te vas algún a mover. espero ir algún día poder ir a visitarlos. Sin ninguna duda. Ya vamos a armar algo Cuando nos liberen. En realidad, para Sin venir duda. acá es más fácil. Mendoza estamos bastante, hemos pasado una cuarentena mucho más abierta que la mayoría del país. Restaurantes muy poco tiempo han cerrado, hoy siguen abiertos, y nuestros números no son peores que los de otras provincias. Con lo cual demuestra que nos han encerrado a veces en forma innecesaria, y acá hasta el mismo gobernador se oponía a los encierros masivos. Y la verdad que es más fácil que vengan acá porque las bodegas están abiertas, los restaurantes está todo abierto. Para mí ir es difícil, porque armar algo, es muy difícil armar algo cuando juntar gente es difícil. Bien, vamos entonces. Vengan. Sin duda. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, No, Patricia. un placer Gracias. y salud. 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 Nos vemos. Salud. 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 Pocas copas vi. La mía está vacía, mirá. Sí, veo, ahí hay otra más, pero pocas. No, yo se las debo. Bueno, Yo gracias. casi ya media botella. Ah, claro. Gracias nuevamente a todos y todas, y nos estamos viendo la semana que viene. Un placer. Un placer. Igualmente, Patricio, abrazo. Chao.